¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más en Simple, la pizarra de Pizarro en agricultura, por supuesto, 92.1 los días domingo a esta hora, los días lunes estreno en nuestro canal de YouTube a las 21 horas, por supuesto, en Agricultura TV, para conversar de seguridad social, de pensiones, de educación previsional, de educación financiera. Y hoy tenemos un tema que ha estado en boga durante las últimas semanas, que tiene preocupada a mucha gente, que tiene que ver directamente con la seguridad social, con la seguridad frente a las coyunturas de la vida, como la vejez, el desempleo, como la enfermedad. De eso vamos a conversar hoy con el dueño de la pizarra, el señor Pedro Pizarro Cañas, y un invitado de lujo. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos quienes nos están acompañando hasta ahora de la mañana. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Y así es, tenemos un interesantísimo invitado hoy día, que vamos a hablar de un tema, ya lo hemos dicho varias veces en el programa: la seguridad social es mucho más que pensiones, es para todo tipo de problemática que uno pueda tener en la vida. Una de ellas es la salud y las coberturas de salud. Y sí, espérate un poquitito, que mencionaste pensiones recién. Ya vamos a presentar al invitado. Les reitero, es un invitado de lujo. Lo han estado buscando toda la semana para sacarle cuñas, para sacar entrevistas y todo eso, porque el tema de la salud, el tema de qué puede ocurrir eventualmente con las ISAPRES, es una cosa que está allí muy en boga y que está de boca en boca de la gente. Pero quiero aprovechar de preguntarte, ya que lo mencionaste, Pedro, esta semana se aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones. Mucha gente dijo, bueno, ¿ya aprobaron esto? No está aprobado esto. Cuéntanos un poquitito qué te parece. A ver, dos cosas. Uno, expliquemos un poco el procedimiento a nivel legislativo. Todo proyecto de ley pasa al menos por una o dos comisiones. La reforma de pensiones pasa por dos comisiones: la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Hacienda, para luego pasar a sala, y luego en el Senado exactamente igual: Comisión de Trabajo, Comisión de Hacienda y la sala. Lo que se aprobó esta semana fue la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, y se aprobó con los votos de los parlamentarios de gobierno y los votos en contra de la oposición. ¿Y por qué votos en contra? Por varias razones. Uno, el gobierno comprometido a entregar las cifras, los datos con los cuales hizo sus cálculos para el proyecto previsional que se está discutiendo, y aún no lo entrega a diversos institutos y centros de estudio de diversas tendencias políticas. Por consiguiente, no se ha podido corroborar que los datos con los cuales se está presentando este proyecto de ley sean los que correspondan y sean los mejores. Lo segundo es que no ha habido mayor apertura por parte del Ejecutivo a buscar cambios, buscar reformas para ajustarlo a que pueda tener una mayoría suficiente para que se pueda aprobar el proyecto. Y aquí es importante recordar, porque hubo algunas críticas durante la semana, Eugenio, que los parlamentarios de oposición votasen en contra de la idea de legislar. Cuando se votó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo durante el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera a la reforma previsional que se presentó en aquella oportunidad, los 7 parlamentarios de oposición votaron en contra de la idea de legislar. ¿Qué significa la idea de legislar? Es la idea en general de debatir sobre el tema, y luego es la votación en particular en que se va votando artículo por artículo. ¿Es legítimo? Es sumamente legítimo votar en contra o no, pero lo importante es que hay un espacio aparentemente para buscar algunos puntos de consenso. Algo de eso habló la ministra Janet Jara, que se abrió después de la votación en general a generar un grupo de expertos para que puedan ir discutiendo este tema y viendo cómo se pueden acercar posiciones. Pero eso es lo que ha ocurrido a nivel de tramitación legislativa. Falta mucho aún en discusión de este tema. Ahora, no deja de ser curioso que si el gobierno está haciendo una propuesta de una reforma previsional y esa propuesta tiene números y resulta que no entrega los números a partir de los cuales hizo esos cálculos, es un poco... Por eso mismo no quiero entrar a calificarlo, pero no se ve bien. Yo creo que se apuraron un poco con la votación en general. Yo creo que se querían ir con algún avance antes del feriado legislativo. Recordemos que en febrero el Congreso está cerrado. Pero bueno, ya fue, está ahí, y ahora viene y sigue la discusión, y tenemos que llegar a algún acuerdo, porque se requiere una reforma previsional en Chile urgente hace mucho tiempo. Exactamente. Ya, presentemos al invitado, porque, insisto, lo están esperando afuera de la radio. Le quieren sacar entrevistas, lo están persiguiendo. Lo único que quieren es bombardearlo preguntas para que nos ponga sobre la mesa
todas las variantes que hay respecto de este tema, Pedro, que anticipabas tú, respecto al tema de la salud. Una coyuntura muy compleja y que en las últimas semanas se ha puesto aún más compleja. Sí, porque una de las preocupaciones principales que tiene la ciudadanía, las últimas encuestas muestran que después de seguridad, el tema salud es el tema que más preocupa a la ciudadanía, y para eso nos acompaña hoy día don Patricio Fernández. Patricio, abogado, académico, ex superintendente de salud, gran amigo. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, feliz, Eugenio, Pedro, saludarlo y feliz de estar acá en el programa, un programa que es muy interesante de estar por el perfil que le han dado también de este contacto directo con la persona, con la ciudadanía, y poder explicar en fácil algo que es muy difícil, que muchos dicen hay que tener incluso un magíster para poder entender un plan de salud, pero vamos a hacer los esfuerzos. Sí, pero yo quiero hacer una pregunta, la pregunta estúpida del día. ¿Cuántos llamados recibiste durante el último tiempo llamando al ex constituyente? Bastante. Sí. Bastante. Sí. Dice, no, están tratando de ubicar al pato malo. Decía, no. Bueno, está bien. Oye, y me Saludos enteré a Patricio Fernández, que cuando seguramente no nos está escuchando. Cuando estábamos conversando antes de pasar el programa, averigüé quién es el que nos escucha en la mañana el día domingo, porque Patricio nos comentó que él nos escucha porque va a hacer deporte temprano el día domingo en la mañana, así que nos escucha en el programa también, es parte de nuestra audiencia permanente los domingos en la mañana. Patricio, vamos a temas que hoy en día hemos visto harto en las noticias, en los medios, que habría como un posible colapso del sistema de salud privada, de las ISAPRES. Mucha gente muy nerviosa. Que eventualmente podrían desaparecer o dejar de existir. Primero, ¿qué tan cierto es el riesgo de que puedan o no desaparecer las ISAPRES? Y dos, ¿qué pasa con las personas que hoy están en un ISAPRE si es que su ISAPRE desaparece? Bueno, el riesgo es inminente. Yo diría que por la experiencia que tuvimos estos años en la Superintendencia de Salud, que ya se veía un sistema que se viene deteriorando con el tiempo, independiente, digamos, de este veranito que tuvieron a partir de la pandemia, cuando las clínicas estuvieron vacías por instrucción tanto de la autoridad, por el temor de las personas de ir, las ISAPRES pudieron contener costos y eso les generó ganancias históricas, pero claramente un sistema que no es capaz de sostenerse en el tiempo y que hoy día el riesgo es inminente. O sea, hoy día tenemos varios actores que están presionando al gobierno para que pueda dar respuesta y que señale cuál es el camino a seguir, cuál va a ser la forma en que vamos a transitar a otro sistema quizá. Pero está ahí efectivamente eso, y las personas pueden ser los principales afectados. Ahora, Patricio, pero a ver, echemos un poquitito más atrás todavía el cuento. ¿Por qué llegamos a esto? A ver, mucha gente dice, mira, aquí lo que terminó por pasar es que las ISAPRES entraron en colapso desde el minuto en que la Corte Suprema frenó el tema de la modificación de las tablas las tablas anuales, ¿no? Que desde el minuto en que no te pueden subir el plan para hacérselo en siempre a la gente, a usted seguramente le llegó una carta, le dijeron, ¿sabe qué, señora, señor? Este año va a subir en tanto su plan. Bueno, hubo mucha gente que recurrió a la justicia, a mucha gente le acogieron eso, y lo que terminó por pasar es que la Corte Suprema dijo, ¿saben qué? No se tocan las tablas. Entonces, desde el minuto en que no hay reajuste, la industria tiembla, porque dice, bueno, resulta que yo no puedo cobrar más, pero los costos me siguen subiendo. ¿Ese es el problema de fondo, Patricio? Bueno, el problema de fondo es un problema de diseño y estructura del sistema de salud en Chile. Ya el año 2007, si uno va más atrás, la OCDE dijo que nosotros teníamos un problema grave en varias cosas, como discriminación en el sistema privado de salud, como por ejemplo se fomentaba la selección por riesgo y una serie de otros elementos que hacen que este sistema de salud sea un sistema inflacionario, es decir, que todo aumento de costo y de precio es traspasado directamente al bolsillo de las personas. Ya el año 2010 comienza este tema de la judicialización con un fallo del Tribunal Constitucional que efectivamente lo que hizo fue pronunciarse respecto a la constitucionalidad y legalidad de las tablas de factores. Lo que hizo la superintendencia en ese momento fue congelar las tablas de factores. Es decir, ¿tablas de factores qué son? Expliquémoslo encima. Las tablas de factores son una herramienta que, si uno ve el plan de salud, está al reverso. El plan de salud es una tablita que trae factores asociados a la edad, y que ese factor se multiplica por un precio base que tienen los planes de salud, y eso da un precio final a pagar. ¿Ya? Y eso hay que sumar el precio GES que se cobra aparte y que cada 3 años se reajusta, que ese es otro problema que lo vamos a probablemente hablar más adelante. Pero eso ya fue un primer aviso, y ahí el poder político en Chile tendría que haber captado ese primer aviso y la necesidad imperiosa de ir avanzando. Otros países lo han hecho, nosotros nos quedamos ahí. Y bueno, después comienza la judicialización, ¿cierto?, de la otra parte del precio, que es el alza del precio base.
Y fue creciendo esta judicialización y las ISAPRES al principio estaban cómodas porque solamente el 10% de las personas reclamaba pudiendo hacerlo. Es decir, las costas judiciales que comenzaron a pagar las ISAPRES eran traspasados de una u otra forma al 90% de las personas que no reclamaban. Y eso fue creciendo, ¿cierto? Todos los años un 15, un 20%, 30.000 millones de pesos en costa. Y la ISAPRE, acá hay que reconocer que también fueron culpables porque en muchos momentos de intentos de distintos gobiernos de avanzar, no quisieron avanzar en una reforma. Y ahora están, ¿cierto?, atrapadas por la necesidad y ante el riesgo inminente de desaparecer, que sí están de acuerdo con una reforma. Sí, ahora, hay algo ahí que probablemente las personas que nos están escuchando hasta ahora se puedan hacer una pregunta parecida. Hace mucho tiempo que uno ve a la industria, ver a ISAPRES que señalaban es que con esto vamos a poner en riesgo, con esto probablemente dejemos de existir hacia adelante. Y uno veía al final de ese periodo resultados de la ISAPRES y ganancias por X. Entonces, hay como una especie de profecía autocumplida, o esto es como haciendo una analogía, un avión que iba como hacia abajo y ya estamos llegando como a nivel de suelo. ¿Qué ocurre ahí? Porque uno escuchaba esto, pero los resultados no iban acorde al discurso. Es que los resultados hasta el año 2017, diría yo aproximadamente, sí efectivamente daban cuenta de un margen de utilidad del tema de la ISAPRE. Yo diría que en promedio de un 2,8% más o menos, digamos que es lo que en general podría marginar una compañía de este tipo. Ahora estamos hablando de salud, si ese es el problema. Eso es lo complejo de defender cualquier peso de ganancia hoy día. Pero independientemente de eso, ya el 2018, con la caída de la ex ISAPRE Más Vida, se comienza a ver un fenómeno de que los ingresos comienzan a disminuir notoriamente. El año 2019, las ISAPRES registraron ganancias por 9.000 millones de pesos, que coincide con el valor de venta del edificio corporativo de una ISAPRE, Cruz Blanca. Por lo tanto, uno podría decir que quedaron prácticamente en cero. El año 2020 sí tuvieron obviamente ganancias por el tema de que hablamos de la pandemia. Entonces, cuando uno analiza la línea de tiempo, uno puede apreciar que claramente es un sistema que venía ya con problemas serios y que se sostiene sobre la base de la necesidad de la reajustabilidad. Es decir, hoy día hay una cantidad de planes que son deficitarios, es decir, lo que ingresa por esos planes es mucho menos de lo que la ISAPRE gasta en esos planes. Y el sistema se sustenta ¿cómo? Supone que las personas sanas, jóvenes, sin carga de enfermedad, aportan al resto que tiene una mayor carga de enfermedad, etcétera. El envejecimiento de la población, el aumento de los costos, etcétera, claramente no ayuda en eso. Sí, mencionaba el tema reajuste, que reajuste para quienes nos están escuchando es que es inflación en el fondo. Ahora, los planes están todos en UF. Por lo siguiente, tienen un reajuste propio. ¿Qué otro mayor reajuste o es que los gastos de salud son mayores que los otros gastos que hay a nivel del IPC? Bueno, eso es real. Efectivamente los costos van por sobre el IPC. El IPC dentro de la canasta solamente tiene en lo relativo a salud, algo relativo a los medicamentos que no están cubiertos por los planes de ISAPRE, pero no tiene nada en relación a cambios en temas de honorarios médicos, cobros, etcétera. Ahora, ¿esto por qué pasa? Pasa porque en nuestro sistema de salud privado no hay ningún mecanismo de contención de costos. Es decir, no hay ningún estímulo en la contención de costos por parte de los prestadores, por parte de las clínicas, y simplemente en Chile tenemos un sistema de pago, es decir, cómo paga la ISAPRE al prestador lo hace sobre la base de cada prestación. Por eso cuando una persona se opera y ve un listado eterno de prestaciones con valores al lado, la ISAPRE recibe eso y paga. No tiene otra opción de rechazar eso y el paciente tampoco. Por eso hay cosas que a nuestro juicio son inaceptables, como por ejemplo los valores de los medicamentos que se ponen ahí, como por ejemplo el valor del día cama, la hotelería, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo se soluciona en el mundo? Cambiando esa forma de pago. Es decir, ¿cómo cambia esa forma de pago? A través de soluciones en salud. Es decir, la persona sabe de antemano que una apendicitis le va a costar tanto de su bolsillo, la ISAPRE va a pagar X cantidad de dinero y no va a hacer más que eso. Perfecto. Bueno, hemos visto bien en una primera etapa lo que es como el tema más estructural. Ahora, vayamos al día a día. La persona que nos está escuchando dice, ya, perfecto, extraordinario, este es el problema que hay, entiendo más o menos, pero la persona que hoy está en un ISAPRE, ¿tiene que hacer algo en este momento? ¿Tiene que entrar a preocuparse en algo? ¿O tiene que esperar a ver qué ocurre nomás? Yo diría que el principal obligado a hacer algo hoy día es el gobierno, y eso es innegable. Y las personas hoy día, imagínate nosotros que tenemos cierta expertise en esto, estamos en una incertidumbre también, porque hay definiciones que tienen que tomarse hoy día y que puedan impactar. Ahora, para las personas, ¿qué le puede decir uno? Simplemente tratar de buscar las mejores opciones de clínicas, no necesariamente las clínicas más caras son las mejores acá, tratar de
frente a cualquier situación de incumplimiento por parte de la ISAPRE, de todas formas hacer los reclamos en línea ante la Superintendencia de Salud. ¿Dónde se hacen los reclamos? En la página de la Superintendencia de Salud, a través de la clave única o también el número de serie de la cédula de identidad, pueden ingresar un reclamo a través de un formulario que es bastante amigable, porque hemos visto que esta situación financiera de la ISAPRE está generando problemas en la calidad de los servicios de la ISAPRE. Es decir, hay mayor cantidad, la tasa histórica de rechazo y reducción de licencias médicas debe ser esta en este tiempo. Hay también muchos términos de convenio entre clínicas e ISAPRE, lo cual significa que las personas han tenido que asumir de su bolsillo muchas atenciones en forma anticipada a la atención. Tenemos plazos de reembolso extendidos, pero absolutamente en cifra histórica. Entonces, ahí hay un problema que obviamente la superintendencia también hoy día tiene que asumir y no puede ser una justificación la situación financiera de la ISAPRE para mermar la atención de las personas que mes a mes pagan sus cotizaciones. De hecho, ese tema de los reembolsos, eso le está afectando a mucha gente y de manera directa. Sí, claro. El tema de los reembolsos. De hecho, está pasando mucho y hay también mucho temor respecto de esto, que cuando uno va a buscar una prestación, dice, no, pague y usted vaya y reembolse. Bueno. Y eso ya es una incomodidad para el beneficiario, porque obviamente, claro, la persona tiene la urgencia de la atención médica, bueno, no se va a atender por cualquier cosa, y claro, uno tiene que poner la plata y esperar que la ISAPRE haga todo el proceso, que antes era un proceso bastante rápido, pero hoy día perfectamente bien, se demoran 3, 4 meses en darte una respuesta, más que darte una respuesta, en darte precisamente el reembolso. Entonces, esa ya era una señal de que hay una crisis en virtud de cómo ha ido cambiando ese servicio, Patricio, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, hay personas que simplemente por olvido, porque pierden los documentos, incluso no llegan a reembolsar, a solicitar. Aquí hay un dato importante para las personas. El plazo de prescripción de ese cobro es de 5 años. Interesante. O sea, es muy importante. Es decir, cuando hablamos de prescripción, nosotros que somos abogados lo entendemos más, pero es el tiempo que uno tiene para ir a cobrar y que la ISAPRE esté obligada a reembolsarte. Así es. Después de eso, si tú vas al año 6, te vas a decir, no, ya no. Así es. Pero se discutió mucho tiempo. Nosotros en su momento lo resolvimos. Dijimos, no, acá el plazo es de 5 años para el cobro. Perfecto. Así que las personas que tienen algunos reembolsos ahí atrasados aún pueden cobrarlo. Ah, bueno saberlo. Bueno saberlo. Ahora, para la persona que hoy está en ese proceso o se tiene que entrar a operar esta semana y ve que va a tener que pagar y pedir el reembolso, hay unas garantías, hay unas platas guardadas de la ISAPRE. O sea, no es de que si desaparece, nadie le respondió y no tiene el reembolso por la cobertura del seguro que tiene contratado hoy día. Sí, efectivamente, pero aquí otro dato importante también. Hay una norma de protección a las personas que se llama la ley que prohíbe el condicionamiento de la atención en salud. ¿Ya? Acá, frente a esta situación de incertidumbre, ¿qué está ocurriendo? Las clínicas están tomando resguardo porque las ISAPRE se están demorando mucho en pagarles, porque las personas a veces no pagan, etcétera. Entonces ellos han dicho, muchas clínicas, perfecto, usted se va a operar, ok, pero deposite una cantidad de dinero o transfiera o entérela en forma anticipada, ¿ya? Eso está prohibido, No se puede en Chile condicionar la atención, salvo que uno lo haga en forma voluntaria y muchas veces esa voluntariedad está condicionada. ¿Ya? Y la Superintendencia de Salud ha sancionado a los prestadores en reiteradas ocasiones por estos motivos. Por lo tanto, a usted no le pueden exigir eso. ¿Qué es lo que pueden exigir? La firma de un pagaré. Pueden exigir también registrar los datos de la tarjeta de crédito, no tomar el cupo de la tarjeta de crédito, eso es distinto. Y si se trata de pagos anticipados, tendrían que ser voluntarios y solamente hasta el monto máximo del copago que tendría que esa persona desembolsar. Eso yo sé que no está ocurriendo en muchas cosas y esto se va a seguir agudizando con los términos de convenio entre ISAPRES y clínicas. Pero hay un dato también para que las personas sepan, porque las multas por ese motivo no son pocas. Bueno, hay varias preguntas que están arriba de la mesa. ¿Es el momento de cambiarse de ISAPRE? ¿Es el momento de pasarse a FONASA y tomar un seguro? Son preguntas que están dando vueltas y las vamos a conversar con Patricio Fernández, el ex superintendente de salud, quien es nuestro invitado hoy aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, 92.1, por supuesto, como todos los días domingo, con estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV los días lunes a las 21 horas. Te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de vuelta.
En agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Estamos de vuelta aquí en Agricultura 92.1 en Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo. Estreno mañana lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con el ex superintendente de salud, Patricio Fernández, con quien estamos desmenuzando esta crisis que está golpeando al sector de la salud privada. Y yo lancé un par de preguntas, Patricio, que mucha gente se está haciendo a esta hora en el café, en la esquina. Uno, cuando sale este tema, uno dice, bueno, ¿qué se hace? Uno dice, bueno, mira, yo he escuchado que no es el momento para cambiarse a ISAPRE. Y hay algunos que dicen, mira, es el momento de cambiarse a FONASA y tomar un seguro en una clínica, por ejemplo. Hay gente que está pensando hacer eso. ¿Es una buena decisión, es una buena idea, precaviendo que eventualmente esta crisis pueda agudizarse? Sí, yo creo que hay que distinguir la situación personal, familiar y sobre todo el estado de salud, porque hay que recordar que el 43% de la cartera del sistema de ISAPRE está cautiva por enfermedad. Lo que significa que por mucho que una persona quiera cambiarse a ISAPRE, la ISAPRE no lo va a recibir. Entonces esa persona tendría solamente la opción de cambiarse al FONASA. De la misma forma, quienes se cambien al FONASA pueden encontrar una traba en el ingreso o la aceptación de un seguro complementario. Recordemos que nuestro Código de Comercio contempla las preexistencias como una forma también de barrera de ingreso y como una forma de proteger esto que los seguros tienen, que es la selección finalmente adversa de con quién contratar. Entonces, no es tan simple tomar esa decisión. Ahora, ¿quiénes son jóvenes, no tienen solteros, buen mozo, no tienen ningún problema, hijos, etcétera? Claro que pueden elegir, son los que están en mejor condición porque son las personas que resultan atractivas para los seguros, para las propias ISAPRE, y el moverse a FONASA puede ser una opción en la medida que, ojo, el seguro complementario que vayan a contratar contemple la posibilidad de que reembolse o cubra una vez que el FONASA pague, porque normalmente los seguros complementarios están limitados al tema de ISAPRE. Y ahí vamos a encontrarnos con un problema complejo si es que las ISAPRES llegan a terminar su operación o a caer, etcétera, etcétera, como le queramos llamar, insolvencia, porque hay muchas pólizas actualmente en curso de seguros complementarios que establecen que solamente cubren una vez que la ISAPRE haya cubierto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando estén en FONASA? Nadie sabe. Puede incluso existir una oportunidad de poner término a esas pólizas, mucho seguro, y ojo con eso también. Sí, pues interesante lo que estaba señalando Patricio recién, porque varias personas que tienen seguro complementario requieren que la ISAPRE le haya cubierto algo, aunque sea un particulita, pero que algo te haya cubierto para que después opere el seguro. Entonces ahí, cuando por un lado estos tiempos de reembolso se van extendiendo, la persona está más tiempo sin recibir un pago que ya hizo, probablemente en la clínica, hasta que sale el reembolso y luego con eso va al seguro y dice, oiga, me reembolsaron esto nomás, así que esta diferencia... y el otro punto también importante que estaba señalando Patricio, los seguros operan... ¿Por qué operan solo con ISAPRE y no con FONASA? Hay muchos seguros que yo he visto que es solamente cuando esa persona tiene un plan de ISAPRE, no un plan de FONASA. ¿Es como una discriminación eso o tiene alguna justificación de fondo? Comercial solamente. No hay ninguna justificación normativa, eso es una definición de los propios seguros. Ya. Vamos nuevamente al caso así como, bueno, fue público que Eugenio tuvo un tema de salud hace algún tiempo atrás. Fue una cuestión, mira, todavía no me ha llegado la cuenta, pero estuve 7 días en una clínica que es la clínica preferente, que me da un 90% de cobertura. No llegué porque me hubiera pasado algo, sino que se toma una decisión de hacerme algo para prevenir que pueda ocurrir algo peor. Me ponen 4 stents, en realidad estoy esperando que llegue la cuenta. Igual, entre eso, yo tengo un seguro complementario que debería ayudar también a bajar el tema. Así que yo en ese sentido estoy cerrando los ojos y esperando que llegue pero espero que no sea tan fuerte el golpe. Ya, pero te voy a ocupar de ejemplo solamente para efectos de que vayamos personificando el caso. Bueno, ya. Le va a llegar la cuenta en algún momento. Y le van a decir, oiga, es tanta plata, págueme. Yo no tengo convenio con su ISAPRE, y así que después que usted me pague, vaya a su ISAPRE y vea qué le va a reembolsar y cuándo. Bueno, eso es lo que te van a decir. Entonces ahí va a depender si tiene o no Eugenio o quien sea del ejemplo para efectos de pagar la cuenta. Luego de eso van a pasar, está pasando como ¿cuánto? 3, 4 meses hasta que hay algún reembolso en algunas instituciones y después recién va a ir al seguro complementario que le paguen la diferencia. Entonces, no todo el mundo tiene esa plata como para poder disponer de todos estos meses. ¿No hay nada que se pueda hacer entre medio? Sí, varias. Es importante si tienen la posibilidad. Uno sabe que si hay algo de urgencia y en la clínica preferente no hay muchas opciones, pero acá
A ver, lo relevante quizás es ir un poco más atrás cuando uno contrata un plan de salud. Cuando uno contrata un plan de salud con la clínica preferente determinada, tiene que saber varias cosas. Primero, cosas como esta, porque la mayoría de las clínicas hoy día por lo menos están dando la posibilidad de dejar algunos cheques. ¿Ya? Es decir, deja cheque mientras la ISAPRE le hace el reembolso. Es decir, deja el cheque, le emiten la cuenta y después viene el reembolso. Así que esos cheques están cercanos al plazo de caducar y terminar, que son 60 días los cheques, ¿no? Sí, claro. Más o menos. Yo firmé un pagaré cuando entré. Por ejemplo, un pagaré. Hay otra clínica que un pagaré. Te dan la posibilidad de renovar esos cheques nuevamente. Ya, por lo tanto, eso quedaría de cierta forma resguardado. Hay otras clínicas que no. Hay otras clínicas que no, porque han tenido una cantidad de incobrables, etcétera, que buscan ojalá tarjeta de crédito o pago directo. Entonces, lo que trato de decir es eso. Ahora también hay que pensar, cuando uno contrata un plan de salud, que si uno tiene un problema de salud GES, que ayuda, estamos hablando dentro de los 87 problemas de salud GES, uno puede hacer uso de esa garantía y eso sirve para amortizar un poco el gasto de bolsillo. Porque ¿qué está pasando hoy día en el sistema de salud privado? Solamente 1 de cada 4 personas hace uso del GES y lo pagan todos. Todas las personas pagan el precio GES. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un problema de salud GES, me atiendo en la clínica preferente y me notifican de este problema de salud GES, yo me quiero atender ahí y la ISAPRE dice, no, usted tiene que ir a una red cerrada, a otra clínica, porque ahí se ven los problemas de salud GES. Entonces, lo importante es que las personas, al momento de cotizar o adquirir un plan de salud, sepan cuál va a ser la red cerrada que tiene esa ISAPRE, porque no es la misma preferente. No, es decir, que la ISAPRE hoy día, si uno lo quiere, están diciendo, recibe una cantidad de plata por el GES, pero no están destinando todos esos recursos a precisamente costear eso, ¿ya? Y lo otro es el CAEC, que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, que es un seguro también que va incluido en el plan de salud y que también tiene una red distinta. Por lo tanto, las personas que sepan eso, si yo tengo una enfermedad crónica, si tengo cáncer, etcétera, ¿dónde me voy a atender? Y todo eso, saber si es que el tema es GES o puede ocuparse el CAEC, ¿te lo debiese decir el doctor que te está viendo o tiene que la persona preguntar? Acá hay una obligación primaria que tienen que saber todos, que cuando yo tengo un problema de salud GES, el médico, el prestador tiene la obligación de notificarme. Y yo después tomo la decisión si es que activo esta garantía GES o no. ¿Ya? Cuando yo activo la garantía GES tengo que hacerlo ante la ISAPRE y me van a derivar a un médico de la ISAPRE, de esta red GES, y ahí yo ingreso a este beneficio y ya puedo obtener medicamentos y toda la canasta propia de ese problema de salud. Por eso también es compleja la situación de tomar decisiones de cambio, porque las canastas de tratamientos del GES en ISAPRE son distintas a las que tiene el FONASA. Por lo tanto, pueden haber personas hoy día GES en ISAPRE que estén recibiendo un número de medicamentos cubiertos por su ISAPRE, que si se cambian al FONASA, no les van a respetar, no están cubiertos y además los van a hacer volver a la atención primaria para volver a ingresar y poder activar la garantía de nuevo. No es automático y ahí pueden haber riesgos de continuidad de tratamiento. Ya, entonces, para que la gente lo entienda bien, frente a esta crisis que está viviendo la salud privada, lo más conveniente quizás es esperar, ser prudente, no cambiarse, bueno, y además tomar en consideración lo que decía Patricio recién. No es lo mismo yo, que tengo 50 años, que ya me pusieron 4 stents coronarios, que yo estoy requete contra cautivo, que un cabro que tiene 20 años, que tiene la salud y la juventud por delante, que a lo mejor él tiene la oportunidad de a lo mejor hacer un cambio o hacer un movimiento distinto. O sea, también hay que sopesar todos esos factores para tomar una decisión. Sí, y yo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, Patricio, que, bueno, han habido casos de insolvencia anteriormente en alguna de esas, pero mencionabas el caso de Más Vida. De Más Vida, el sí. 2018. Sí. O sea, la ley ya contempla que ocurre y entiendo que ahí lo que hacen es que hacen como un paquete, en que hay personas así como que es difícil que se puedan cambiar, como el caso de Eugenio y el caso de un cabro de 20, y los meten a todos en un paquete y como que los licitan. Ese es el procedimiento cuando es una la que cae en insolvencia, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los problemas también que hay en esta crisis puntualmente, porque yo diría que la estructura no está preparada para hacerse cargo de una caída total global del sistema global. Entonces siempre, claramente cuando uno lee la ley, esto se pensó en una ISAPRE, 2 ISAPRES que puedan estar en una situación de insolvencia, pero el tema es el siguiente ahí, que las etapas son bastante largas previas a eso. Es decir, primero hay un plan de ajuste y contingencia, si no funciona eso, después se nombra un administrador provisional, después se llega a una licitación
licitación de la cartera, pero antes se puede abrir la posibilidad de que alguna otra ISAPRE compre esa cartera a través de una cesión, ¿ya? Y ahí no hay limitante y no se puede discriminar. Obviamente se compra toda la cartera. Una ISAPRE no podría solamente comprar aquella parte de la cartera que es sana, etcétera. No, eso no se puede No hacer. puedo llevar el filete nomás. No, por supuesto. Ya. Entonces, pero acá yo creo que si llegamos a ese punto, la situación va a ser un poco más compleja. Yo creo que va a generar daño no solamente a los afiliados, sino que también a los prestadores privados. Porque, a ver, todas las ISAPRES tienen la obligación de enterar garantía en la Superintendencia de Salud por sus deudas. Tienen que tener una cantidad de plata. Hoy día la garantía debe ser cercana a los 700.000 millones de pesos. Pero si ya se resuelve, recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema que la Superintendencia tiene que aplicar. Si ese fallo implica reintegro de recursos, se va a sacar esa plata de la garantía. Y cuando las ISAPRES caen y se liquida esa garantía, se paga en primer orden las licencias médicas, en segundo orden se pagan los excedentes, los excesos y los reembolsos de cotización. Y recién en tercer orden se pagan los prestadores. Que uno si calcula así a rápido, uno podría decir, o los prestadores en esta pasada o van a quedar con nada, o suerte el 10% de lo que hay en la garantía. Por lo tanto, el problema es mayúsculo, digamos, en este problema. O sea, acá se necesitan soluciones para que no lleguemos a Quiero ir a eso, Pedro, quiero ir a eso. Decía Patricio recién, esta es una solución que tiene que venir desde el Ejecutivo. Tiene que venir necesariamente desde el gobierno. El gobierno ya ha manifestado preocupación por este tema. Creo que incluso la exministra Yarza también el año pasado algo había mencionado respecto al tema de la ISAPRE. En concreto, Patricio, ¿qué es lo que habría que hacer para evitar que el sistema colapse? Luego te voy a agregar otra pregunta que le va a aumentar dificultad a lo que me vas a contestar, pero ¿qué es lo que habría que hacer técnicamente para resolver este problema y evitar el colapso? Bueno, hay que ser justo y decir que esta situación crítica no es responsabilidad de este gobierno, no es culpable este gobierno, pero sí es responsabilidad de ellos el tratar de salir ahora pronto de esto. Si es que... Y aquí yo creo que es lo que se ha dicho, se aprecia claramente estas dos almas en el gobierno. Por un lado veíamos el programa de gobierno, el presidente Boric, y decía claramente que las ISAPRES se terminaban, que iba a impulsar un fondo universal de salud, ¿cierto? Y se jugaron todas las fichas a la Constitución. La Constitución fue rechazada y que fue lo que dijo el director de FONASA y muchas autoridades dijeron no, pero vamos a insistir en este tema. Por lo tanto, hay una idea preconcebida de que el sistema de ISAPRE debería terminar. Pero viéndola así, y aquí añado la dificultad, enfrentamos una crisis de la salud privada con un gobierno que no quiere que exista la salud privada. Por lo tanto, que tengan la conciencia de el colapso general que podría generar esto, a lo mejor mirándolo desde el punto de vista dogmático es, bueno, ellos quisieron estar ahí, bueno, que se lo aguanten. Podrían perfectamente bien dejarlo ver caer, digamos. Yo siento que hay muchos asesores y muchos miembros del gobierno que sienten eso, que es una oportunidad. El tema es a qué costo. O sea, lo que significa hoy día el término de tratamiento, la crisis sanitaria, etcétera, porque uno puede optar por un seguro único y público. Y ese seguro único y público tiene virtudes, pero uno tiene que saber... Que clase que decían, el 7% se va a un fondo común. Correcto. Y aquella persona que quiera tener una prestación extra se paga un seguro privado. Claro. Eso es lo que se dijo durante la discusión constitucional. Eso suena en principio bien, pero cuando uno dice, en este sistema público de salud que tenemos tiempos récord de espera, hoy día, producto también de la pandemia agravado, tenemos garantías GES retrasadas en cifras históricas, tenemos problemas de gobernanza, financiamiento, etcétera. Por donde uno quiera ver el sistema público también tiene su problema. Y si uno pasa el 7% completo de las personas que están en ISAPRE al sistema público, la distribución per cápita de ese ingreso disminuye. Y eso está aprobado, está comprobado. Por lo tanto, se requiere un aumento del financiamiento del seguro público importante. O sea, hoy día la situación país no está en condiciones de hacer este cambio en forma abrupta. Eso es lo que en el fondo uno podría decir. Claro, porque si uno ve números, en el sistema privado hay como 3,5 millones de personas y en FONASA hay como 14 millones de personas. Porque y esto creo también que hace que el problema no sea solamente de las personas que están con un seguro privado, porque si tú le sumas a FONASA 3,5 millones más de personas, probablemente esos tiempos de espera que hoy puedes tener van a crecer por una cuestión lógica. Hay más gente que está pidiendo una misma prestación. Eso está evaluado también porque se ha escuchado hablar un nuevo plan de FONASA que pueda reemplazar los planes actuales para que las personas que están en ISAPRE se vayan para allá. ¿Eso qué tan viable es?
Yo eso también lo veo casi como esta obsesión de fortalecer lo público, pero sin embargo eso es absolutamente inviable por varias razones. Primero, el incremento del gasto público, importante, para fortalecer este FONASA, para crear dependencia en el FONASA que se hagan cargo, no sé, de la cantidad de licencias médicas del privado, crear contralorías médicas, administrar todos los planes de salud que hay, suscribir convenios con clínicas privadas, es decir, mantener esa situación es compleja, y si uno lo quiere llevar al mismo discurso del gobierno, uno puede decir, perfecto, entonces vamos a crear otra categoría en el FONASA, distinta a una categoría VIP, donde van a estar todos los de esta salud privada. ¿Y qué pasa si alguien tiene los recursos en el FONASA y se quiere cambiar? ¿Le van a decir que no porque tiene preexistencia? Suena raro, suena muy difícil desde el punto de vista incluso de lo que el mismo gobierno ha planteado. Entonces, ¿cómo el seguro público se va a hacer cargo de eso? Entonces, creo que siempre las soluciones las está pensando el gobierno como todo hacerlo público. Ahora incluso han señalado cosas como, por ejemplo, nosotros debemos migrar así como un seguro como Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur tiene muchas virtudes, pero hay que saber también de qué estamos hablando. O sea, en Corea del Sur el 95% de la prestación de servicios es privada. Acá lo que se está planteando fundamentalmente es tener un seguro público y una prestación de servicios eminentemente pública. Y uno podría decir, perfecto, ¿y qué hacemos con los 30 días de ausentismo por funcionario que tenemos hoy día en el sistema público de salud? 30 días. 30 días sin contar feriados, sin contar permiso administrativo. Entonces, ahí hay un problema. O sea, mal podría yo plantear una solución estructural de ese tipo si tengo problemas de gestión y gobernanza de esa índole. Entonces la solución, ¿por dónde vendría? Una abogada me decía el otro día, mira, la solución de esto es simple, es decir, ¿sabes qué? La industria de las ISAPRES funciona con la reajustabilidad. Hay que permitir que se reajuste. Y con eso será el problema. ¿Será tan fácil? Yo creo que hay que despejar las cosas. Un problema contingente y urgente es recuperar el equilibrio financiero. Y el equilibrio financiero se desestabilizó por estos 2 años de no reajustabilidad, por la judicialización, etc. O sea, y está en manos de la superintendencia hoy día resolver rápidamente qué va a hacer con este fallo de la Suprema, que han transcurrido 87 días, y de estos 87 días se le ocurrió, después de 87 días, pensar que era buena idea preguntarle a la Corte cómo interpreto. Cuando se le preguntaba a la autoridad, ¿y qué pasa con la interpretación? Dijo, no, pues es muy difícil, son miles de planes, cientos de tablas de factores, y entonces tenemos que hacer el cálculo uno a uno. Y después encontramos que no tenía ninguna interpretación, entonces, ¿qué estaba calculando? Igual es raro eso. Bueno, dicho eso, tiene que resolver y despejar rápido eso. Tiene que despejar rápido la cantidad de recursos y reclamos en tema GES, porque si no, en 2 meses más vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. Y implementar rápido otras cosas más que se pueden hacer por vía regulatoria para darle cierta estabilidad. Ya, entonces el equilibrio financiero es lo primero. Seguro. Eso es lo primero. Y después, ¿qué es lo que habría que hacer? Porque obviamente la industria, como está sometida a una serie de presiones, hay que hacer modificaciones. Tú comentabas al principio que las propias instituciones entienden que es necesario hacer una profunda reforma al sistema. ¿Por dónde debería ir esa reforma? Bueno, yo soy partidario de escuchar a las personas también, y cuando uno mira las encuestas, las personas quieren mantener el sistema mixto que tenemos, quieren conservar el derecho a elegir. Si este gobierno quiere a la fuerza llevarnos a un sistema único, nos parece que puede costar en estos momentos la vida incluso de muchas personas. Por lo tanto, habría que avanzar en una solución legislativa incorporando elementos que ya están trabajados. Y de hecho, hay un proyecto de reforma al sistema privado de salud que data del año 2011 y que ya está en segundo trámite constitucional. Por lo tanto, los elementos que hay ahí, como un plan de salud universal, como seguros catastróficos, fondo de compensación de riesgo, termina con las preexistencias, es una solución absolutamente viable. Bueno, estamos conversando con Patricio Fernández, ex superintendente de salud, hablando de la crisis que están viviendo las ISAPRES, qué puede pasar, qué le recomendamos a la gente en este programa en Simple, la pizarra de Pizarro, donde hablamos de estos temas. Le vamos a marcar una pausa, al regreso vamos a seguir conversando con Patricio y con Pedro. Antes déjame contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa y ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo aquí en Agricultura TV. Estreno, no se lo olvide, mañana lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Tenemos un invitado de lujo con quien hemos ido aclarando punto por punto, detalle por detalle, lo que es esta crisis que ha generado evidentemente el tema de las ISAPRES. Y estábamos conversando, Pedro, respecto de qué hacer frente a esta crisis y qué debiese hacer el gobierno para intentar resolver este problema, si es que tiene la voluntad de hacerlo finalmente. Sí, pues hemos ido conversando respecto de qué se debería hacer, cuál es la problemática, en qué afecta al día a día a las personas que usan los seguros privados de salud. Ahora, tú mencionabas, Patricio, que uno de los factores por los cuales los costos han aumentado es el tema de las licencias médicas. Y de hecho, durante la pandemia hubo una explosión importante en la cantidad de licencias. Entonces, ¿qué tanto es lo que se gasta en licencias médicas? También hay un fenómeno que la Superintendencia de Seguridad Social ha estado también denunciando hace rato, que es el tema de que hay como mucha licencia que es media trucha o que no es muy real. Y hay un proyecto de ley que avanzó en la Comisión de Salud del Senado para sancionar a aquellas personas que hacen mal uso de una licencia médica. ¿Qué tanto incide en esta crisis que tienen hoy día las ISAPRES el tema de las licencias y la explosión de licencias que han habido? Yo diría que es un factor más y un factor importante. Hoy día más del 35% de los ingresos de la ISAPRE y también en el FONASA están yendo al pago de licencias médicas y no al pago de prestaciones en salud. Entonces ahí tenemos un problemón, diría, de país. Ahora, uno entiende que la licencia médica es una herramienta y es un beneficio importante para muchos chilenos y como se han ido agravando las enfermedades este último tiempo, una necesidad. Y hoy día están pagando justo por pecadores, digamos, hay tasas de rechazo históricas en ISAPRE, producto de esto, producto del déficit también financiero. Pero claramente acá hay un problema sistémico en relación a eso y que me parece que no se ha abordado integralmente, porque una de las licencias a las que apuntan siempre y que son cuestionadas son, por ejemplo, las licencias por salud mental. Entonces muchos plantean restringamos la posibilidad de que médicos generales emitan este número de licencias médicas, pero por otro lado uno tiene que ser justo y decir, tengo la suficiente cantidad de psiquiatras para que ellos puedan evaluar a las personas y todo. No hay, ni siquiera las personas pueden encontrar psiquiatras a través de la modalidad de libre elección del FONASA y ahí está el debe y el FONASA debería reajustar los aranceles a pagar por temas de salud mental. Este gobierno lo ha dicho, es una de las prioridades de la salud mental, pero hay que eso traducirlo en cosas que sean concretas. Me parece que ese es un problema que hay. Sí, y tú mencionabas el tema costo, que también la gran mayoría de las personas hoy día están en FONASA, porque siguiente el mayor costo por estas licencias médicas truchas o que no son reales, lo está pagando FONASA, al final lo estamos pagando, todos nosotros lo está pagando el fisco. Eso. Sí, bueno, ahí hay un tema también de fiscalización, hay que evaluar, me parece, y fortalecer las herramientas de protección de este beneficio que fue y este avance que fue la licencia médica electrónica. Hoy día más del 90% de las licencias son electrónicas, pero por otro lado también hay que tener mecanismos de protección y fiscalización de los fraudes a través de esas vías, es decir, estar encima de eso. Lo otro es avanzar como se ha hecho en el tema legislativo, de ir fortaleciendo lo que son las sanciones, las multas, etcétera. Pero hay algo relevante también desde el punto de vista penal. Para el Ministerio Público resulta muy complejo de lograr acreditar un ilícito penal cuando se trata de un acto entre dos personas, donde también la persona que se beneficia de la licencia médica es sancionada igualmente en forma penal que quien la emite. Por tanto, ahí es muy difícil. Yo creo que hay que también fortalecer otra herramienta ahí que la vamos a entender nosotros, que son presunciones, establecer la ley. De tal forma que sea más fácil para el Ministerio Público poder avanzar en causas de este tipo. Son cientos de querellas, pero muy pocas terminan en condena. Sí, porque tú hablabas de presunciones y nosotros veíamos el otro día con Pamela Gana, la superintendenta de Seguridad Social, hay algunos doctores que de pronto si uno empieza a sacar la cantidad de licencias y el tiempo que están trabajando es como que emitieran licencias cada 5 minutos, a 10 minutos, entonces claramente que uno ahí entiende de que estamos hablando de una persona que está dando licencias capaz que no todas muy reales, tampoco quiero decir que todas porque capaz que alguna sea real, pero no todas son muy reales. Hay dos temas que no sé si la legislación lo está atacando bien. Uno, hoy en día la gran mayoría de las licencias se entregan en forma electrónica. Esa licencia dada por un papelito que uno llevaba al jefe ya como el papelito en Santiago Centro, ya no ocurre ya. No, esa ya no pasa. ¿Hay cómo controlarlo a nivel del emisor? Porque entiendo que son como 2 o 3 empresas las que hacen la emisión de estas licencias médicas electrónicas, controlarlo por esa vía. Y lo otro, el proyecto de ley que avanzó en la Comisión de Salud, presidida por el senador Francisco Chaguán, que impulsó para que saliera este tema ahora, también trae sanciones para el paciente, para la persona que pide la licencia trucha y que la presenta y pide la plata de eso. ¿Es viable ir a sancionar
penalmente a una persona, consumo, a la cantidad de personas que yo entiendo que son hartas, pero ¿hay capacidad para ir a sancionarlas? Yo creo que hay un problema. Si pasa mucho que, o sea, a mi juicio es lógico sancionar a la persona que se beneficia, que a sabiendas y dolosamente, digamos, hace uso o compra una licencia médica. Pero en la parte concreta, digamos, porque nosotros somos buenos para aprobar leyes, para establecer sanciones y todo, el problema es después cómo eso lo materializamos en algo concreto. Y la pregunta habría que hacerse después, ¿te imaginas que con este tipo penal van a haber sanciones, van a haber condenas efectivas? Es más difícil, es más difícil. Yo creo que aquí hay que innovar un poco los tipos penales y dar más herramientas al Ministerio Público, porque hasta ahora finalmente todas terminan o en salidas alternativas o en pocas condenas, salvo los casos, diría yo, burdos, donde tenemos pantallazos, donde vendo licencia médica, no sé cuántos mil pesos al día. En Facebook, en Instagram. Claro, eso ya es distinto. Y aún así hay que cruzar esa información, porque no basta solamente con publicar una oferta. Tengo que acreditar que la que emití finalmente obedecía en el marco de una comercialización, en este caso ilegal, de un beneficio de licencia médica. Y es que, claro, aquí no estamos hablando de que las licencias no se puedan usar. O sea, la persona que de verdad está enferma y requiere una licencia, lo lógico es que la pueda usar y se le pague por ese tiempo y pueda tomar el reposo que corresponda. Aquí el problema es, tal como tú decías, justo por pecadores, hay personas que abusaron. Y eso hace de que el sistema completo esté más estresado y que se esté revisando más con lupa los elementos de la licencia y haya más rechazo. Aprovechemos de recordar, si la persona le rechazan la licencia, tiene que reclamar directamente en el COMPIN y después eventualmente en la Superintendencia de Seguridad Social para efectos de que se reverse ese rechazo que haya habido ahí. Sí, buen detalle. Déjame, mira, nos quedan 2 minutos, nos tenemos que ir, pero mira, existe en el mundo algo que se llama el reloj del fin del mundo. Y esta semana salió que con toda la crisis que hemos tenido de Rusia con Ucrania, antes el reloj estaba a las 23:58, estamos a las 23:59, a 1 minuto del fin del mundo. Si pudiéramos llevar eso respecto a las ISAPRES, ¿qué hora es? 23:57. Así de dramático. Sí. Y es que por todo, o sea, yo siento que hay posibilidades de hacer cosas, pero cada semana que pasa esto es más complejo. Ahora nos vamos a encontrar con febrero, un receso legislativo, pero me parece que esta situación no admite feriados, no admite vacaciones, ¿ya? Nos podemos encontrar en abril o mayo con situaciones más complejas. Yo no creo en una caída de un domingo o un lunes, pero sí creo en un problema. ¿Una caída en dominó? Sí, una caída en dominó seguro, y también un detrimento peor aún, de todas estas cosas que estamos hablando, o sea, de los pagos de licencias médicas, de los reembolsos, de los convenios. El final va a ser mucho más complejo para las personas y espero que todo esto nos sirva para avalar ciertas decisiones ideologizadas de movernos a un otro sistema. Uno entiende que la definición de un sistema sanitario en el mundo es política, porque así ha sido siempre. Por supuesto. Y aquí tenemos que también todos hacer un mea culpa de que no hemos sido capaces de avanzar en eso. Sí, Patricio, ha sido súper interesante la conversación que hemos tenido hoy día. Hemos tratado de ir aclarando dudas, probablemente quedaron varias dudas más. Usted mándenos las dudas que le pueden haber quedado y nosotros se las mandamos a Patricio para podérselas contestar, pero te queremos dar las gracias porque nos hayas acompañado hoy día. Salga después para que lo vayan a las cámaras que lo están esperando afuera. Tomes algunos días de vacaciones, es importante en esta época. Los que nos están escuchando también, tomarse un par de días siempre, los que puedan hacerlo, que lo hagan bien. Y nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Así es, la próxima semana, por supuesto, como todos los días domingo, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, 9 de la mañana, los días domingo, por Radio Agricultura 92.1, estreno por nuestro canal de YouTube Agricultura TV los días lunes a las 21 horas. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Pedro, por el programa. Que tengan una linda semana, que les vaya bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.